Hola chicos, bienvenidos al análisis de Invencible. Invencible, cuyo nombre real es Mark Grayson, es un superhéroe y protagonista de los cómics del mismo nombre. Este héroe fue creado en el material original por los artistas Robert Kirkman y Ryan Ottley. Invencible tuvo un cameo en la historia Savage Dragon número 102 en agosto de 2002, un cómic creado por el guionista Erik Larsen que presentó al personaje antes de tener su propia serie de cómics un año después. La serie de los cómics de Invencible centrada en el personaje fue lanzada por la editorial Image Comics. Mark Grayson es hijo del Viltrumita Omniman y de la humana Debbie. Esto le hace híbrido entre humano y Viltrumita. Como resultado de su herencia paterna, Grayson ha heredado los poderes de su padre, lo que hace que él empiece a usarlos y a convertirse en un héroe conocido como Invencible. El personaje de Invencible ha saltado de los cómics a otras adaptaciones, como resultado de su popularidad. En el año 2008 se decidió realizar una serie de cómics animados. En ella, el héroe tiene la voz de Patrick Cavanagh. Muchos años más tarde se haría la serie que hizo que el personaje y la historia que gira en torno a él fuera mucho más conocida, producida por Amazon en el año 2021. En ella fue el actor Steven Yeun quien le prestó la voz al personaje. Al principio, Mark Grayson era un adolescente común que estaba ansioso por despertar sus poderes por primera vez. Cuando estos llegaron a los 17 años, comenzó a mostrar el carácter típico de un héroe valiente, bondadoso y responsable, que luchaba para compaginar su nueva vida con sus poderes, con la vida típica de un adolescente. Mark admira mucho a su padre Omniman y desea estar a la altura de la historia de este superhéroe como uno de los guardianes de la Tierra. Sin embargo, al principio se sentía inseguro de llegar a ser tan poderoso como su padre, lo cual es irónico y trágico, dado que él no sabía la oscura realidad que Nolan le estaba ocultando a su hijo. A pesar de su inseguridad, Mark lucha por hacer lo correcto en todo momento, siendo guiado por su sentimiento de justicia y compasión. Incluso muestra un lado más agresivo cuando Atomif estaba a punto de ser eliminada por los Flaxianos. En general, Mark es un joven amable, sociable y desinteresado, que siempre se ofrece a ayudar a los demás. Rápidamente estableció una relación de amistad con Atomif cuando aún estaba empezando a conocerla. Luego llegaría a establecer una relación romántica con Amber, una compañera del instituto del cual estaba enamorado. Tampoco muestra temor a algunas misiones, como ir al espacio a luchar contra los marcianos, a pesar de que es una especie a la que nunca había conocido antes. Después de ser capaz de combatir con oponentes cada vez más fuertes y al ir probando sus nuevos poderes, Mark comenzó a volverse más seguro de sí mismo. Sin embargo, empezó a tener problemas en su vida diaria, al tener que compaginar sus responsabilidades como héroe con las de un adolescente normal. Esto le llevó a tener problemas en su relación con Amber, ya que por tener que luchar contra otros adversarios, llegaba tarde a sus citas con ella. Esto también le trajo problemas en su empleo como repartidor de pizzas, hasta el punto de acabar dejándolo. Mark es alguien que desea proteger a los demás y que se siente culpable cuando no puede evitar que los demás sufran daños por enfrentarse a otros. Esto se vio cuando los aspirantes a futuros guardianes de la Tierra fueron derrotados por las fuerzas de Hombre de Máquina, ya que sintió que era culpa suya por involucrarse en la situación de Titán, quien le pidió ayuda invencible para lograr vencer a su tiránico jefe, quien estaba amenazando la vida de su familia. A pesar de todo esto, Grayson seguía luchando por llevar a cabo su vida de forma normal. Sin embargo, tras un ataque de personas que habían sido modificadas genéticamente para convertirse en robots sin la capacidad de tener autonomía, esto acabó resultando ser muy problemático para él, ya que por tener que adoptar una vez más su identidad como invencible, no pudo hablar con sus amigos, quienes también estaban siendo atacados, lo que provocó que Amber se mostrara muy enfadada con él por haberlos abandonado en este ataque, aunque más tarde se revela que ella ya sabía sobre su identidad como invencible y en realidad estaba molesta con él por no habérselo dicho antes.
Todos estos factores, sumado a que le estaba costando llevar a cabo su vida escolar, le hizo sentirse muy frustrado, hasta el punto de comenzar a ignorar situaciones de emergencia debido a que su novia le había dejado recientemente. Tras descubrir la verdadera historia de su padre y cómo era él realmente, alguien que había venido a la Tierra para conquistarla y no para protegerla, Mark se mostró abiertamente devastado, decepcionado y desconcertado por esto, al ver cómo la imagen que tenía sobre su padre nunca había sido real. Aún así, él seguía creyendo que los quería a él y a su madre. Invencible se mostró agresivo y furioso con él por haberle mentido durante tantos años. Aunque Nolan seguía siendo su padre, él estuvo dispuesto a enfrentarse a su progenitor, ya que no deseaba seguir su ejemplo como un conquistador de mundos, al estar dispuesto a proteger a los humanos. Al ver cómo su padre aniquilaba a los humanos sin ningún tipo de compasión, Grayson se mostró horrorizado, siendo incapaz de contener las lágrimas al presenciar estos atroces actos. A pesar de esto, Mark seguía creyendo que su padre tenía algo de humanidad, lo cual se confirmó cuando le dejó vivir a pesar de haber tenido la oportunidad de matarlo. A pesar de todos estos traumas, Invencible aceptó la responsabilidad de ser el nuevo protector de la Tierra. Los acontecimientos que vivió recientemente han afectado a la personalidad de Mark Grayson, ya que quedó traumatizado por las mentiras de Nolan y el hecho de que había estado a punto de matarlo. Esto le convirtió en alguien más melancólico, serio y distante con los demás. Aún así, seguía ejerciendo como un héroe para las personas de su planeta. También tenía miedo de volverse igual que su padre, debido a su herencia viltrumita, aunque seguía mostrando un carácter heroico, no rindiéndose nunca por muy poderosos que fueran sus enemigos. Mark odiaba que alguien le comparase con su padre. Sin embargo, en ocasiones podía mostrar cierto nivel de agresividad e intimidación si algunas personas lo empujaban al límite, como ocurrió cuando Nightboy lo confrontó y quiso encerrarlo en una dimensión oscura. Al encontrarse con su padre en el planeta Traxia, Mark se mostró conmocionado, pero a la vez enfadado con su padre por estar allí, después de abandonar el planeta Tierra y a su familia, además de, obviamente, por sus mentiras. Sin embargo, también le abrazó al volver a verlo, lo que demuestra que, a pesar de todo, le sigue queriendo. Cuando conoce a su hermanastro Oliver y a su madrastra Andresa, se siente confuso por la actual situación de Omni-Man y no sabe cómo reaccionar ante la existencia de ellos. Aunque al principio se negaba, más tarde accedió a ayudar a su padre a salvarles a todos de los Viltrumitas que habían venido para castigar a Nolan por no haber cumplido su cometido de conquistar la Tierra. Al final aceptó quedarse con Oliver y se lo llevó a su planeta debido a la muerte de su madre biológica. Tras enfrentarse a Angstrom Levy por primera vez, un enemigo que había venido desde otra realidad para detener a Invencible, quien en su mundo era un tirano gobernador junto a su padre, y verse obligado a acabar con su vida después de que él amenazara a su familia, Mark sintió verdadero arrepentimiento por esta brutal acción, aunque sabía que no tenía otra opción. Esto se debía a su moral de nunca matar a sus enemigos para no ser igual que su padre. Mark es muy protector con su familia, estando dispuesto a hacer lo posible por proteger a su madre y a su hermano Oliver de cualquier amenaza posible. En sus inicios como héroe, él se esforzaba por ser un buen mentor para el joven héroe, guiándole cuando estaba empezando a usar sus poderes. También había llegado a sentir un gran cariño por Atomif, hasta el punto de comenzar una relación romántica con ella. Ante la insistencia de su hermano de actuar de forma más impulsiva que él a la hora de usar sus poderes, Mark tiende a intentar enseñarle a actuar con responsabilidad, así como hacerle entender que no se puede matar a quienes se enfrenten a él, como ocurrió con los hermanos Moller. Su relación con Cecil, aunque era cordial al principio, se fue volviendo cada vez más tensa, debido a que su ética de usar cualquier método para proteger el mundo, incluso trabajar con gente que los había estado atacando antes, contrastaba con la visión de Invencible de no poder llevar a cabo esta acción. Esto dio lugar a un enfrentamiento contra él
él cuando se dio cuenta de que le había colocado un chip para monitorizarle y controlar sus poderes, además de que también descubrió que estaba vigilando a su familia, lo que dio fin a su trabajo en equipo. Trabajar en equipo con Atom Eve le aportaba a Mark cierta estabilidad emocional, ya que podían cooperar juntos en misiones donde debían derrotar a oponentes fuertes. Tras la guerra contra otras versiones suyas enviadas por Anson Levy, quien quería vengarse de Invencible por estar a punto de matarlo, y sobre todo en su batalla contra el Viltrumita Conquest, Mark se vio obligado a superar nuevos desafíos, al enfrentarse al villano más temible y brutal hasta ahora. En este combate él luchó de una forma mucho más brutal que de costumbre. Aún así, no lograba ser rival para él. Solo después de que Conquest mata a Atom Eve, Mark empieza a luchar de forma completamente desatada, con la intención de matarle, logrando finalmente detenerle. Esto ha hecho que él cambie su perspectiva y su moral a la hora de enfrentarse a sus enemigos, ahora estando dispuesto a matarles si no se les pueden detener de otra manera. Después de la guerra contra las otras versiones de Invencible y su batalla contra Conquest, Mark se mostró aún más traumatizado psicológicamente. También se siente culpable por las acciones causadas por sus contrapartes, lo que hace que desee ser un héroe a tiempo completo. A esto se le añade que la gente de la Tierra le teme, lo que hace que sienta aún más culpa por lo ocurrido en el pasado. También se ha vuelto más brutal a la hora de enfrentarse a sus adversarios, como se ve con un humano al que Invencible estaba lastimando cuando estaba transformado en dinosaurio, a pesar de que en su forma humana le suplicaba que no le hiciera daño e intentaba explicarle su situación. Él también se ha visto obligado a realizar acciones que iban en contra de su moral anteriormente, ya que cuando el astronauta Russ Limington fue atacado por varios Sequits, Mark sabía que había que detenerlo de cualquier forma posible, lo que le llevó a tomar la difícil decisión de matarlo, lo que le afectó psicológicamente. Cuando Mark volvió a encontrarse con su padre otra vez, al principio se mostró molesto con él al oír la verdadera razón por la que su padre llegó a la Tierra en primer lugar, y por su negativa a ver a su hermano. Sin embargo, tras verle pasar tiempo con Oliver y ver que ha construido una buena relación con él, se mostró más amable con Nolan. Después de la guerra contra los Viltrumitas, su estado psicológico se vio más alterado que nunca, ya que al llegar a la Tierra sufrió alucinaciones donde veía al regente Thrag matar a sus seres queridos. Esto, sumado al hecho del poder del regente, que era increíblemente superior al suyo, no le dejó más remedio que aceptar una tregua temporal con él, donde Thrag y el resto de la raza superviviente de Viltrum podrían quedarse a vivir en la Tierra, después de la promesa de Thrag de no hacerle daño a él ni a nadie más, solo en caso de que él no interfiera en sus planes. Si bien entendió que no tenía otra opción, esto le dejó con un conflicto moral, ya que indirectamente acabó salvando a la raza a la que pretendía derrotar. Invencible es uno de los mejores protagonistas en un producto centrado en superhéroes. Este chico es alguien que vive teniendo que compaginar sus actividades como héroe con su vida normal como adolescente. Sumado a esto, va teniendo que enfrentar situaciones cada vez más difíciles, al aparecer cada vez más amenazas en la Tierra. Esto causa problemas en su vida, hasta el punto de tener que renunciar a su relación con la chica de la cual estaba enamorado, al comprender que mientras estuviera relacionada con él, su vida siempre estaría amenazada. Sumado a esto, la salud mental de Mark Grayson se va mostrando cada vez más afectada, después de enfrentarse a desafíos tales como descubrir cómo era su padre en realidad y estar a punto de morir a sus manos, lo que causó que tenga miedo de volverse como él. Otro punto muy positivo que hay que destacar sobre Mark Grayson es su relación con su familia y otros seres queridos, a quienes protege a toda costa. Incluso llega a cruzar una moral que siempre quiere evitar, la cual es la de matar a sus oponentes si estos amenazan a su familia, aunque también hace esto si no le queda otra opción. Finalmente, tras luchar en una guerra contra sus contrapartes y contra el brutal Conquest, Mark Grayson alcanza su punto más bajo en cuanto a su estado psicológico se refiere. Incluso llega a tener visiones del regente Thrag acabando con sus seres queridos, provocadas por el puro terror que le tiene debido a la superioridad que mostró contra él, hasta el punto de tener que dejarle vivir en la Tierra, junto a su raza, para evitar que haga daño a las personas de este planeta, lo cual es un punto muy difícil de afrontar para este personaje, y que veremos
qué consecuencias trae para las próximas temporadas de la serie de Invincible. En conclusión, diría que el superhéroe Invincible es un personaje lleno de conflictos éticos y cuyo estado psicológico se va volviendo cada vez más afectado debido a todas las experiencias trágicas que ha vivido en la serie, lo cual le hace un personaje muy interesante con el que todos podemos empatizar. Y bueno chicos, este ha sido el análisis por esta ocasión, espero que os haya gustado, dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión sobre este personaje, ya sabéis, un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si no lo estáis. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. Adiós.